En principio ya escuchaban, no todos los venezolanos, al menos en los consultados en la calle, saben cuáles son las distintas enfermedades cardiovasculares. Es importante que lo aclaremos en principio eso. ¿Cuáles son? Don Roberto. Bueno, las enfermedades cardiovasculares son múltiples. Quizás desde el punto de vista epidemiológico, las que más impactan son las enfermedades del corazón, las que tienen que ver con las coronarias, las que producen infarto del miocardio. Las que producen infarto del miocardio son las que más impactan la mortalidad cardiovascular y son, a su vez, las que tienen que ver con las obstrucciones de las arterias coronarias. Esa es la que ocupa el primer lugar de mortalidad cardiovascular y derivado de esa enfermedad vienen otras como la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo, pero es una enfermedad también cardiovascular. Y podemos anexar como otros factores de riesgo asociados como la diabetes, que es un factor de riesgo cardiovascular, pero es considerada una enfermedad cardiovascular, sin dejar de nombrar la cantidad de enfermedades que hay tromboembólicas, arrítmicas, y que nosotros podemos detallar cada una de ellas en el programa. Sí. La enfermedad cardiovascular tiene como su centro el corazón. Y el corazón es una máquina perfectamente diseñada, que quizás es la máquina de mejor diseño en el mundo. El hombre no ha podido hacer nada parecido. El corazón se contrae, es el músculo más vigoroso del organismo, se contrae 100.000 veces al día, más de 1.000 millones, más de 2.000 millones y medio de veces durante el transcurso de la vida. Y para eso tiene un sistema eléctrico, tiene un sistema hidráulico y tiene un sistema puramente mecánico que es la masa cardíaca. Pues. Cualquiera de esas entidades se puede enfermar o se puede lesionar y producir una enfermedad clínicamente manifiesta. La más importante es la enfermedad de la hidráulica del corazón o de las tuberías que le llevan sangre al corazón, que son las arterias coronarias, y que son las que producen, cuando se obstruyen, los infartos del miocardio o los preinfartos que conoce la gente en la calle, que nosotros no denominamos así, pero que son muy importantes porque son las anginas o el dolor de pecho desencadenado por el esfuerzo. Con mucho, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo occidental. Y del corazón salen los grandes vasos que llevan irrigación al resto del organismo, que incluyen el cerebro, que es muy importante, y la enfermedad cerebrovascular se adiciona o se adosa a la enfermedad cardiovascular en general, y cuando tú las juntas, las del corazón más las de cerebrovasculares, entonces con mucho se van, son más importantes desde el punto de vista numérico que todas las enfermedades oncológicas y que el HIV, por ejemplo. Habrán muchos motivos, ¿no? Pero ¿qué producen específicamente o cuáles son los puntos o los factores que generan que uno esté más expuesto a quizás padecer de este tipo de enfermedades? Bueno, hace unos años a nivel mundial se hizo un estudio que fue el estudio Interheart, donde trató de identificar a nivel global cuáles son los factores de riesgo más importantes para la enfermedad cardiovascular. Y el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. Es un factor de riesgo muy importante porque es silencioso, es prácticamente subdiagnosticado y subtratado. Y resulta que la hipertensión arterial es el principal desencadenante o el factor subyacente que está predisponiendo a infarto al miocardio en la población global. Aparte de eso, hay otro factor de riesgo que es muy significativo en los tiempos modernos, que es la diabetes y la obesidad. Puedes agregar el tabaquismo y puedes agregar el sedentarismo y otros elementos como los elementos genéticos que cuando se engloban, cuando se juntan, se unen, potencian el riesgo de tener un evento coronario, que es realmente lo que más impacta la mortalidad cardiovascular. La hipertensión arterial tiene otros elementos como la insuficiencia cardíaca, los problemas renales y cuando sumas también la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión arterial es un factor común de diferentes elementos que dañan el sistema arterial y el corazón propiamente. Quizás ese es un factor de los más importantes que tenemos en la actualidad. ¿Por qué la frecuencia es en los hombres? ¿Cómo juegan quizás las hormonas femeninas en esto? Que además siempre los hombres son los que uno ve con mayor cantidad o mayor índice de padecer este tipo de enfermedades, sobre todo, por ejemplo, en el caso de un infarto. Sí, la enfermedad cardiovascular es esencialmente una enfermedad del último siglo. Tiene que ver mucho con la forma en que nosotros llevamos nuestra vida, con la era industrial, con la era informática, porque hay un elemento no cuantificable que se adicionó a esta pócima, que es el estrés, por ejemplo. Los hombres siempre se expusieron un poco más, básicamente porque
salen a la calle y hacen interrelación con algunos factores de riesgo, incluyen el estrés, pero por ejemplo con el tabaco, los hombres siempre fumaron mucho más que las mujeres inicialmente. Ahora eso de alguna manera, con la incorporación al mundo laboral de manera tan activa y tan exitosa de las mujeres también incorporaron lamentablemente el cigarrillo como un hábito y eso ha hecho que se equiparen mucho las enfermedades. Pero en general las mujeres están protegidas de enfermedad cardiovascular mientras están bajo el manto benéfico de las hormonas en general, y los hombres no tienen esa protección. Las hormonas femeninas de alguna manera benefician el comportamiento del perfil lipídico, de alguna manera disminuyen la posibilidad de que uno desarrolle hipertensión, así que las mujeres hasta la menopausia están más protegidas que los hombres ciertamente. Los factores de la enfermedad cardiovascular es más frecuente después de los 55 años en los hombres y después de los 60 años en la mujer en general. Y por eso es que es tan importante que el individuo en general de la población conozca sus números para poder identificar cuáles son los factores de riesgo que sumando lo predisponen a tener una enfermedad cardiovascular. Tú puedes identificar factores mecánicos de la enfermedad cardiovascular que son la hipertensión y el peso. Entonces tú tienes que saber cuál es la cifra de tensión arterial. Eso es muy sencillo, en una farmacia te lo hace un médico bien entrenado, una enfermera bien entrenada, tu cifra de tensión arterial y cuál es tu peso. Eso permite que tú hagas una fórmula entre tu estatura y tu peso que se llama BMI, y con eso uno establece si uno tiene sobrepeso o obesidad, y eso ya es un factor de riesgo. Si tienes las dos cosas, tú tienes una posibilidad de que en los próximos 10 años, 50% de posibilidad de que tú hagas un evento cardiovascular. Es muy alto. Y es muy fácil de controlar, porque controlar las cifras de tensión en este momento es muy fácil, y controlar el peso es una cosa que está en tus manos resolver. Después hay unos factores bioquímicos, que son cuál es tu cifra de glicemia, cuál es tu cifra de colesterol total o tu cifra de colesterol malo, que es el LDL. Y las tienes que conocer, porque lo ideal es que tú tengas una cifra de glicemia por debajo de 100, como cosa grande, pues, o una cifra de colesterol total por debajo de 200, lo ideal. No quiere decir que tienes que ser estricto, pero eso es lo ideal, o sea, donde uno debe apuntar, pues. Y después tiene algunos factores de riesgo en relación con el estilo de vida. Tiene que ser con tabaco, jamás. No hay ninguna dosis de tabaco que sea beneficiosa, ninguna, no existe una dosis de tabaco que sea beneficiosa. Siempre va a producir algún daño. Ahora o más tarde siempre lo va a producir. De hecho, el responsable más importante de infarto en adultos jóvenes. Y el otro es la cantidad de actividad física que tú hagas. Entonces ahí hay un número también que por años hemos recomendado, que es el de los 150 minutos a la semana, 30 minutos por 5 veces a la semana. Acaban de salir unas nuevas guías, incluso disminuyeron la necesidad, la bajaron a 40 minutos 3 veces a la semana, por ejemplo. Pero siempre hay que hacer algún tipo de actividad física, porque nosotros corporalmente y genéticamente estamos diseñados para ser activos físicamente. Entonces siempre vamos a tender a almacenar calorías para preservarlo. Doctores, tengo que hacer una pausa. Al regreso hay muchas preguntas de la audiencia a través de la cuenta en Twitter. Además, pues es importante hablar del colesterol, los triglicéridos, qué son, por qué son importantes y cuáles deberían ser las condiciones que uno debería tomar en cuenta para tratar de tenerlos, digamos, en el mejor número, en la mejor manera, para así evitar estas enfermedades. Vamos a hacer una pausa. Ustedes quédense allí, participen en @solucioneseb. Ya venimos. Recostar al paciente en posición horizontal y aflojar las prendas que pueda estar obstruyendo el paso de oxígeno al corazón. Llamar inmediatamente a cualquier servicio médico de urgencias. ¿Qué debo hacer en caso de infarto? Si no puede comunicarse, entonces consiga ayuda para trasladarse al hospital más cercano. Si se presenta ausencia de respiración en la víctima del infarto, se deberá proceder rápidamente a dar respiración de boca a boca.